retomamos las actividades en la Sala Santa Teresa del Museo Beato Angélico. En este momento iniciamos entonces la sesión de ponencias del bloque 1, que va a ser moderada por Silvia Constanzo y Mariana Melger. Muchas gracias, Mauro. ¿Me escucha bien? Más cerca. Muchas gracias, Mauro. Espero que se escuche bien. Estamos con... Se escucha bien, sí. ¿Perdón? Se escucha bien. Okay. Estamos con Mariana Melem y yo, Silvia Costanzo. Mariana de manera virtual y yo de manera presencial, para comenzar la sesión de ponencias bloque 1, cuyo eje va a ser el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible. La primera ponencia que vamos a escuchar se titula Lugares ociosos para la educación sin lugar, el patrimonio en desuso como respuesta a la demanda de un edificio propio para la Escuela de Arte en Música de la ciudad de Paraná, cuyos autores son Bruno Antonio Mercado, de la Universidad Nacional del Litoral de Entre Ríos, Argentina. Vamos a comenzar. Bueno, el título de la ponencia es Lugares ociosos para la educación sin lugar y se basa en el trabajo final integrador presentado para la especialización en arquitectura para la educación de la FADU-UNL. Es un trabajo que presenta el patrimonio en desuso presente en nuestras ciudades como respuesta a la demanda de espacios propios por parte de distintas instituciones educativas. Ese patrimonio en desuso es considerado elemento, digamos, dentro de lo que sería la estructura urbana, elementos primarios caracterizados por su función, magnitud y morfología. Se trata de ex fábricas, estaciones portuarias y ferroviarias, playas de maniobra, trazados viarios, equipamientos que en procesos recientes se han dado a un estado de desuso por la obsolescencia de sus funciones o el traslado de los mismos a sectores alejados de los centros. Esto se traduce en una relación conflictiva con la trama urbana. Se observan situaciones de segregación social, separación funcional, degradación ambiental, introducción de la trama, entre otras cosas. Vemos, bueno, en la ciudad de Paraná esta presencia de estos grandes hechos urbanos, caracterizados, como decíamos, por su escala y singularidad. Algunos de ellos, bueno, los equipamientos ubicados en el ferrocarril, actualmente en desuso, también los ubicados en el puerto, ex fábricas y, bueno, el caso del ex hipódromo de la ciudad. El otro componente de este trabajo es la educación, esa educación que actualmente no cuenta con espacios propios, instituciones que funcionan en lugares prestados, detectándose deficiencias para los fines pedagógicos que persigue. El caso de estudio es el de la Escuela de Arte y Música, la cual, como dijimos, funciona en lugares prestados, en 4 lugares prestados de la ciudad. Se observan situaciones de subdimensionado de los espacios para las prácticas pedagógicas, carencia de condiciones técnicas en cuanto a acondicionamiento acústico, un condicionamiento funcional en cuanto a los días y horarios cursados, ya que depende de las otras instituciones que prestan sus espacios, y la falta de un ámbito común, un ámbito donde el alumno forme partes y construya lazos con sus pares y con la comunidad. Volviendo al patrimonio, ese patrimonio fue detectado y sometido a un diagnóstico y evaluación a partir de diferentes categorías, digamos, utilizando herramientas de la planificación estratégica, categorías que tenían que ver con la accesibilidad, la superficie edificable y tipología, conservación y valoración del patrimonio y grado de gobernabilidad. El proceso fue extenso porque se dio para cada una de estas piezas urbanas detectadas y se concluyó en trabajar en el predio del ferrocarril y en esa estructura metálica que presentaba anteriormente. Este diagnóstico de evaluación llevó a elaborar objetivos, estrategias y acciones que a partir de diferentes escalas de intervención
nos permitan abordar y dar una propuesta integral del tema. El primer paso fue la elaboración de un marco legal y normativo, marco legal que tenía que ver con un acuerdo tripartito entre los tres niveles del Estado, donde el Estado Nacional declara prescindibles estas fracciones para uso y demandas actuales, el Estado Provincial como representante de los intereses de la Escuela de Arte y Música a través del Consejo de Educación, y el municipio a partir de la elaboración de un plan urbano que dé marco a esta propuesta. El segundo paso fue la elaboración precisamente de ese plan urbano, donde esta gran pieza que durante décadas significó una barrera física, jurídica y social, es revertida a partir de la integración a la trama mediante calles vehiculares interregionales. Una vez realizada esa operación, el siguiente paso fue la definición de los usos de las fracciones resultantes, bueno, en el predio de la Escuela de Arte y Música, un gran espacio público, un predio adyacente donde se ubicaría la Escuela de Arte Visuales, en un taller similar, esta Escuela de Arte Visuales que presenta una problemática similar a la de la Escuela de Música, y bueno, la convivencia con otros equipamientos preexistentes en el predio, también a partir de la refuncionalización de talleres de desuso. Bueno, la elaboración del programa arquitectónico, bueno, esto se dio a partir de reuniones, con entrevistas con los distintos actores de la escuela, definiendo distintas tipologías de los ámbitos pedagógicos, de acuerdo a la forma de ocupación de los alumnos, distribución en el aula y tipo de instrumentos. Y el siguiente paso fue la definición de criterios de intervención sobre el patrimonio, es decir, ese patrimonio que durante mucho tiempo fue un elemento negativo, introvertido dentro de la trama y el contexto urbano, se pretende revertir a partir de incluirlo como un espacio público, bueno, puesto al servicio y uso de la comunidad. Bueno, esa estructura metálica, estructura no solo de sostén, sino soporte simbólico, tipológico del programa futuro. Bueno, vemos ya en la propuesta concreta cómo se van verificando esas cuestiones planteadas anteriormente, bueno, cómo ese gran espacio pasa a ser un espacio urbano, positivo, de usos diversos para la comunidad. Vemos de fondo ya la propuesta arquitectónica de puesta en valor de la estructura metálica mediante este nuevo uso. Vemos la intencionalidad formal de una envolvente silenciosa que de alguna manera abraza al pórtico, que es el motivo principal de la propuesta, el pórtico existente. Bueno, esas lógicas de proyecto que tienen que ver con la puesta en valor del pórtico y de la comunicación tridimensional, bueno, este tipo de operaciones que de alguna manera van respetando esa modulación a partir de la extracción de volúmenes para generar condiciones de iluminación y ventilación. Bueno, vemos el pórtico como elemento principal de ese pórtico que se pone en los extremos de la nave, que hace las veces de articulación visual y espacial entre el interior y el exterior. Bueno, vemos también las situaciones interiores de la propuesta, espacios de diferentes escalas que permiten uso de tanto propios de la institución como usos públicos abiertos a la comunidad. Y bueno, esta última imagen que por ahí representa un poco esa idea de edificio propio, ese edificio que permite al alumno relacionarse con sus pares y con la comunidad. Hay 3 alumnos que podrían ser cursantes de alguna asignatura, que bueno, salen a hacer música para el barrio y bueno, se empiezan a tejer esas nuevas relaciones. Bueno, en planimetría se verifican un poco las cuestiones que ya venimos planteando.
algunos cortes. Y bueno, como conclusiones, en primer lugar, la idea y necesidad de trabajar este tipo de intervenciones en criterio de conjunto, ¿no es cierto? Establecer diferentes escalas que vayan de lo macro a lo micro, para bueno, que la lógica de intervención tenga sentido en un contexto. Por otro lado, la adaptabilidad tipológica de este tipo de construcciones de origen funcionalista, llamémosle, tipo taller, su rigurosidad estructural y lógica modular, lo hacen fácilmente adaptables a nuevos usos, en este caso en escuela, pero bueno, bien podría ser otro tipo de espacio. Y bueno, por último, la resignificación, es decir, la puesta en valor, no de manera exclusivamente testimonial, de puesta en valor de la pieza estructural en sí, sino una puesta en valor a partir de un nuevo uso al servicio de la comunidad. Y bueno, que ese nuevo uso de alguna manera permite nuevas lecturas y relecturas de lo que históricamente fue esta pieza urbana. Así que bueno, esto sería todo. Gracias por invitarme a participar y bueno, espero haya sido de interés para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias Bruno Mercado por tu presentación. A continuación, el trabajo Plan de Desarrollo Territorial del Alto Valle Calchaquí, a cargo de Isolina Correa Monterrubio, de la Fundación y Grupo El Abra de Salta, Argentina. Hola a todos, ¿cómo están? Soy la arquitecta Isolina Correa, que les vengo a presentar acá el Plan de Desarrollo Territorial para el Este programa se llevó adelante con financiamiento de la Unión Europea entre los años 2018 y 2021. Estuvo a cargo de la Fundación Grupo El Abra, con un grupo de otras organizaciones de la sociedad civil que participaron en él, gobiernos locales y gobiernos provinciales. Bueno, el Valle Calchaquí está ubicado en el norte de la provincia de Salta. Se estructura alrededor del río Calchaquí, que nace en La Poma. Son tres departamentos, 5 municipios: La Poma, Payogasta, Cachiceclantás y Molinos. Son pueblos prehispánicos, mayormente de ellos, que comparten cultura, tradiciones, agricultura, patrimonio natural y cultural, conectividad, y entre ellos, ¿no? Pero últimamente las presiones externas, el aumento de las temperaturas, el mal manejo del agua, los basurales, las presiones del turismo y de los desarrollos, y la falta de conectividad real entre los pueblos, están mediando su desarrollo natural. Entonces buscamos este desarrollo territorial sostenible, los términos del desarrollo sostenible, como la colaboración a la Agenda 2030 y sus objetivos. Entonces, en estos términos del desarrollo sostenible, ideamos este plan de desarrollo territorial, donde participaron los 5 municipios, sus referentes locales, consultores, y se elaboró este diagnóstico abarcativo, grande, pero que no era parcial, sino ya mirando esta zona como una microrregión, ¿no? Entonces se pudieron armar, además de este plan de desarrollo, las ordenanzas, una parte normativa de la ley marco, las 5 ordenanzas municipales, y a su vez se agregó una cantidad importante de proyectos puntuales en la búsqueda del desarrollo sostenible de la región y de bajar el proyecto a territorio. Bueno, quisiera destacar acá la participación de las mujeres, el conocimiento que hemos llegado, la posibilidad de proteger el trabajo y el patrimonio cultural y natural, y sobre todo las oportunidades que puede generar para el arraigo final de los jóvenes en el territorio. Quisiera hablar también acá del impacto, ¿no? Es un tema fundamental para nosotros en el proyecto, en los términos de la participación comunitaria, ¿no? Es uno de los puntos más importantes de este proyecto. Hemos trabajado con los 5 equipos municipales, con 4 ministerios provinciales, más de 60 reuniones presenciales, más de 54 reuniones virtuales. Acá quiero
señalar que el proyecto mayormente se realizó durante la pandemia, así que fue bastante dificultoso eso, pero a su vez igualmente pudimos entrevistar más de 700 personas, la mitad fueron mujeres las que participaron, hicimos más de 15 actividades complementarias a este plan de desarrollo territorial, sobre todo culturales, y se sumaron más de 12 organizaciones intermedias a esta realización. A su vez hicimos otros eventos culturales, presenciales y por streaming, que tuvieron justamente un gran impacto en la participación. Y la sostenibilidad de este proyecto nos queda delineada por 4 puntos fundamentales. El Plan de Desarrollo Territorial, el PDT, como lo llamamos, que tiene sus ejes de desarrollo, sus programas, un plan acabadamente desarrollado, con sus 5 ordenanzas, con este anteproyecto de ley que mencionaba anteriormente. Después, un punto fundamental son las redes que se han podido generar, los canales que se han abierto y las temáticas que hemos movido y que se mueven hasta el día de hoy entre privados, gobiernos provinciales, gobiernos locales, organizaciones intermedias, las comunidades locales. Y también esta temática de las nuevas narrativas comunitarias y los productos que hemos hecho alrededor de estas nuevas narrativas, que son los talleres de revalorización de la cultura, la estrategia de comunicación del patrimonio natural y cultural, el mediometraje Así corre nuestro río, documentales, obras fotográficas, muestras fotográficas, bueno, entre otras actividades, ¿no? Acá quiero hacer hincapié en las nuevas narrativas comunitarias como una herramienta para la participación. Lo hemos probado y hemos visto que cuán importante es que el relato de lo local o el relato que se construye desde la comunidad de las distintas temáticas conecta, ¿no? Y las conexiones que puede generar y el impacto real que puede hacer en la comunidad, que es lo que busca todo proyecto. Y esto acompañado con los medios digitales, una herramienta fundamental para llegar a todo público, pero sobre todo los jóvenes, que en este territorio fue una población importante que acompañó el proyecto. Acá quiero destacar, voy a destacar dos de estas actividades, que son las más importantes que hemos hecho. Lo primero que se contrató fue este programa de promoción del patrimonio cultural y natural para el Alto Valle. Para nosotros fue fundamental, o fue una estrategia, porque sobre el Alto Valle Calchaquí o los pueblos hay mucho trabajo sobre patrimonio natural y cultural. Pero una estrategia de difusión, cómo hablar sobre el patrimonio cultural y natural, es lo que planteaba este proyecto. Entonces se fusionó, es una consultora donde, que la llevaron adelante la arquitecta Daniela Moreno y el arquitecto Javier Roig del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán, y la licenciada Paulina Neima como comunicadora audiovisual, y entonces realizaron esta estrategia de difusión del patrimonio cultural y natural, que incluye un diagnóstico de los recursos patrimoniales, los talleres participativos que se hicieron en las distintas localidades, sobre todo con los equipos municipales, los referentes locales de la temática, y arribaron a una estrategia de difusión del patrimonio. Y además logramos hacer también productos audiovisuales de gran calidad. Entonces, ¿qué hicimos con este programa? El programa definió la base conceptual que se utilizará a lo largo de todo el proyecto para el tema de patrimonio natural y cultural. Entonces, y uno de los temas más importantes que surgió aquí fue el concepto de que el Alto Valle Calchaquí, o el paisaje cultural del Alto Valle Calchaquí, es un sistema, contiene un sistema patrimonial que tiene varios componentes. Y a su vez, eso, o todo este contenido que muestro acá, fue utilizado, por supuesto, a lo largo de todo el proyecto, en los distintos puntos donde era necesario hablar de patrimonio cultural y natural. A su vez, pudimos generar, como digo, estos productos de difusión digital, bastante innovadores, que pueden visitarlos y verlos en la página de la Fundación Grupo El Abra. Estos videos, fotografías, clips para redes, speech y demás. Y después la estrella del proyecto, al fin, fue la película comunitaria sobre la vida del Alto Valle Calchaquí. El proyecto preveía un documental, pero ante la convocatoria se apareció esta propuesta, y entonces, ¿qué es? Es una construcción colaborativa del relato. O sea, junto a los ciudadanos y a talleres que se llevaron adelante, el equipo de la película construyó un guión con la comunidad, donde
se explayaba qué es lo que la comunidad quería referir sobre su patrimonio cultural y natural o sobre la vida en el Alto Valle, porque la película no solo habla del patrimonio natural y cultural del Valle Calchaquí. Habla justamente eso, de lo de la comunidad, quiso referir en ese espacio. Entonces construyeron el guión, construyeron el rodaje de manera comunitaria y después se la proyectó. Acá está el afiche de la promoción, porque la inauguración, el estreno fue en Cachi, corazón del Valle Calchaquí, y el equipo que llevó adelante la película fue coordinado por la licenciada Gracia Vergesi. Aquí les dejo un corto. Acá, bueno, antes está el equipo, ¿no?, de los actores y el equipo de producción. Y acá les dejo un pequeño corto de la película. Bueno, la película se llama Así corre nuestro río, una película comunitaria. Pueden verla en el canal de YouTube de la Fundación Grupo Labra. Y bueno, a modo de cierre, quiero decirles que nosotros hemos visto con gran satisfacción que ha surgido del proyecto que habíamos previsto, traer a las discusiones sobre el clima o el desarrollo territorial, estas nuevas temáticas, o propiamente la Agenda 2030, el rol fundamental de la cultura. Porque la cultura conecta, siempre ha conectado, y es un camino que este proyecto ha abierto, lo hemos visto y pensamos que tiene que ser replicado, y que puede ser replicado, y que es muy positivo que sea replicado para la aplicación efectiva y para el arraigo de cualquiera de estos proyectos en territorio. Bueno, muchas gracias, y como les digo, pueden ver más productos de este proyecto en la página de la Fundación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Isolina Correa. Ahora vamos a ver el siguiente trabajo, Giro del Cachapoal o la transversal ciclística más larga de Chile. Recuperación sostenible de rutas patrimoniales mediante la bicicleta, a cargo de María Ignacia Villanueva Llanos, de la Universidad de Chile, Un cordial saludo, mi nombre es María Ignacia Villanueva Llanos, estudiante de la Universidad de Chile. Mi presentación se titula Giro del Cachapual o la transversal ciclista más larga de Chile. Recuperación sostenible de rutas patrimoniales mediante la bicicleta. La calle más larga. El problema. Mira, que estamos en la calle más larga de Chile. Esta idea de la calle más larga viene de las anécdotas que recopilan dos rancagüinos con los cuales yo me relaciono y las vivencias que ellos tienen a lo largo de sus caminatas. Cuando ellos se posan en cualquier punto de esta calle más larga, uno de ellos repara en que existe una continuidad visual que me permite guiar mi mirada hacia la cordillera de los Andes, hasta el punto más alto que se llama Alto de la Mamá, de manera ininterrumpida. La misma situación se produce si miraba hacia el poniente, hacia la cordillera de la costa, encontrándose con el Alto del Yibi-Yibi. La pregunta de acción creativa es la región de O'Higgins habitada de mar a cordillera. ¿Por dónde pasa este eje transversal de Chile? Eje oeste-este, entendiendo que también ya existe un gran eje norte-sur, que es la carretera panamericana, que conecta las tres Américas, los tres continentes americanos, y tiene una distancia de 22.000 kilómetros. Bueno, la idea de esta transversal es recorrer los 4 macrorrelieves más característicos de la geografía chilena, comenzando por las planicies litorales o el Océano Pacífico, en un punto muy bajo, en la capital mundial del surf, Pichilemu.
A medida que nos vamos internalizando en el Valle Central, encontramos territorios productivos, territorios ligados a la explotación de recursos agrícolas, pero también vitivinícolas, relacionados con el vino. En el medio, en la cuenca, nos encontramos con Rancagua, una localidad muy conocida por su historia, por haber acogido uno de los desastres o batallas de independencia de nuestro país y por haber ganado cierto protagonismo durante el siglo XX a través de su cercanía con Suel, el campamento minero ubicado en plena cordillera, declarado Patrimonio de la Humanidad, y donde vivían todas las familias que trabajaban en la explotación de la gran minería de cobre, la mina El Teniente. Historia del territorio de Rancagua, o Rancagüe, como se le conoció en algún momento, lugar de rancas. Ranca, una planta que crecía en el territorio, generalmente asociada a zonas donde la tierra era muy fértil. Diferentes medios de transporte y movilidad en cada época vinculan el modo de habitar, subsistir y relacionarse de los habitantes, desde lo local con lo regional. Entonces tenemos que antes del siglo XVI, en este territorio prehispánico, habitaban poblaciones indígenas que se movían fundamentalmente a pie. Ya en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, se establecen rutas coloniales. El Camino del Rey, que era una gran carretera, por decirlo de alguna manera, que vinculaba de manera longitudinal todas las grandes ciudades fundadas por la corona española en Chile y que permitían llegar hasta el virreinato del Perú. Entre la llegada de los españoles y la consolidación de este nombre de Rancagua, Villa Santa Cruz de Triana, pasan por lo menos 200 años. También traen consigo un nuevo orden territorial, una nueva manera de hacer ciudad, con una cuadrícula ortogonal muy ordenada, ¿no es cierto? Una grilla de 8 cuadras por 8 cuadras con una plaza central. Ya en el siglo XX, el territorio se encuentra emparentado con su base económica, que es la agricultura, la vinicultura y la minería, de la mano de estos recursos naturales. En este siglo se vuelve protagónico el uso del tren y medios de transporte motorizados, distinto a lo que había sido en el siglo XVI, donde el medio de transporte era terrestre, pero fundamentalmente tracción animal y transporte marítimo, la creación de distintos puertos para importar o exportar distintas materias y producir un intercambio económico en el territorio. La recuperación sostenible de rutas patrimoniales por medio de la bicicleta es una propuesta del siglo XXI que busca rescatar toda esta infraestructura ferroviaria preexistente en toda la región de O'Higgins y que perdió protagonismo producto del avance de otros medios de transporte, como el automóvil, que generó nueva infraestructura también, carreteras, y la pérdida total o el desuso de todo lo que significaba el tren, la movilidad. Rancagua en bicicleta y la transversal ciclista más larga de Chile tiene que ver con una nueva manera de moverse por el territorio que está sumamente vinculado a, a lo sustentable, porque la bicicleta tiene beneficios no solo para el pedalero a nivel físico y mental, sino también por los beneficios que puede prestar al entorno, entendiendo que la infraestructura que necesita un ciclista es mucho más acotada y por ende mucho más familiar o semejante a cómo se establecía el tren en el territorio. La bicicleta o la bioenergía es lo que busca este proyecto relevar por medio del rescate de estas infraestructuras ferroviarias que está prácticamente enterrada en la ciudad y que a medida que vamos caminando por ella o por distintas partes del territorio, nos encontramos con postales de cómo se asoman, ¿no?, estos vestigios del pasado. Recuperar y usar nuevas rutas.
estas nuevas rutas están segregadas dependiendo de en qué punto del macrorrelieve se ubican. Entonces tenemos una primera ruta o ruta del metal rojo que se ubica en la cordillera de los Andes, una ruta urbana con una escala un poco más acotada que es la ruta de la depresión intermedia, en la cual convergen otros tramos, el tramo de la ruta travesía, pero la ruta también del pequeño bosque, que es la que me permite llegar hasta el Océano Pacífico. La totalidad de esta ruta comunica de alguna manera mar con cordillera por medio de la bicicleta y sirve como medio de vinculación también para los poblados que históricamente han sido menos atendidos en términos de movilidad por el protagonismo que tienen las capitales regionales y en este sentido Rancagua. Entonces, esta manera de recuperar o de reciclar infraestructura nos permite, por un lado, resignificar nuestra relación con el territorio, con la historia asociada a cada territorio en particular, con la historia de sus habitantes, del sustento de sus habitantes, pero a la vez que se realiza un biciturismo, una nueva perspectiva de recorrer el territorio de la mano de este medio de transporte y donde cada estación eh, releva un hito paisajístico, arquitectónico, patrimonial o ciertos hitos naturales también en muchos casos, por la diversidad que compone la geografía chilena. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia. Interesante. Sí. Bueno, la cuarta ponencia entonces de este bloque se titula Desarrollo urbano y efectos ambientales en el patrimonio arquitectónico. Y está a cargo de Raúl Ahmad, Victoria Longini, Lorena Sánchez, María Eguren, de la Universidad Nacional de Tucumán y de CONICET, de Tucumán, Argentina. Buena sesión para todos. Voy a presentar la ponencia de desarrollo urbano y efectos ambientales en el patrimonio arquitectónico, elaborada por un equipo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y uno de la Universidad Nacional de Tucumán. Cuando hablamos de desarrollo urbano, nos preguntamos si alguien podría negarse a estas torres de la ciudad de Mar del Plata con sus vistas tanto hacia el paisaje natural del mar como hacia el paisaje urbano circundante. Desde sus balcones y sus terrazas se puede apreciar a la distancia toda la belleza, tanto natural como construida en esta ciudad balnearia. Sin embargo, estas mismas torres coexisten con construcciones patrimoniales preexistentes. En su mayoría, por lo menos estas que aparecen en pantalla, son construidas entre los años 1928 y 1938 y que hacen parte de la imagen identitaria de la ciudad de Mar del Plata como ciudad balnearia. En la ubicación en planta que tenemos acá, podemos observar que se encuentran en un distrito donde todavía prevalecen una gran cantidad de techos inclinados de tejados. Y todos los puntos rojos que ustedes ven en este plano de la izquierda son bienes patrimoniales declarados en el Código de Planeamiento de la ciudad de Mar del Plata. A su vez de eso, vamos a tomar como ejemplo algunos casos paradigmáticos, como el chalet Rosli, la Villa Luján, la Villa Suzuki, el chalet Roque Suárez y el chalet Ave María. En el caso de la Villa Suzuki, podemos ver en planta lo que era el chalet en sí mismo y la visión previa a la intervención a la obra nueva. Y acá podemos ver, las fotos siempre son más que elocuentes del cambio de escala que sufre el bien patrimonial cuando el vecino tan próximo tiene esas dimensiones y proporciones. En el caso del chalet Rosli, esta es la imagen pre-intervención. En planta podemos ver cómo se desarrolla la intervención y el tamaño que tiene frente a este. Y esta es la imagen final de lo que hoy podemos apreciar del chalet Rosli.
Entonces, en el caso de la Torre Roque Suárez, el chalet de Tiburcio, podemos ver en planta lo que era esa propiedad, lo que se podía apreciar y la intervención vecina que crece y lo deja totalmente sumido en una diferencia de escala significativa. En el caso de Tucumán, la casa denominada Casa Azúcar, que era una vivienda unifamiliar, fue expropiada por el municipio para hacer el Museo Casa de la Ciudad. E inmediatamente después se comenzó a construir una obra nueva de más de 15 pisos en su lindero norte. ¿Qué proponemos en esto? Por un lado, ampliar la mirada sobre el concepto de desarrollo urbano, no confundiéndolo solo con el crecimiento urbano que está impulsado por la densificación de la ciudad y del apetito inmobiliario, y cuantificar los efectos que ese crecimiento produce, cuanto efectos ambientales y patrimoniales no deseados en las intervenciones. En ese sentido, proponemos acudir a metodologías de simulación predictivas, que son no invasivas para estas definiciones, que pretendemos puedan aportar nuevas miradas a la legislación vigente. En muchos casos, como la ciudad de Mar del Plata, hay una protección de la legislación vigente hacia esos bienes. En el caso de la ciudad de Tucumán, no. Sin embargo, a pesar de las protecciones, muchas veces los aspectos energéticos ambientales no han sido tenidos en cuenta desde el punto de vista del acceso a la radiación, por un lado, o del acceso a la iluminación natural. En ese sentido, se afecta tanto el consumo energético como el aprovechamiento de energías renovables y las calidades ambientales que esos bienes patrimoniales tenían en su diseño original. Entonces, tanto lo energético ambiental como lo patrimonial pueden confluir en nuevas normativas municipales, nacionales o internacionales. Si vemos los casos que hemos mencionado precedentemente, podemos ver que han sido todos declarados en la categoría patrimonial, la mayoría singular y algunos en el caso del chalet Roque Suárez como contextual, y tienen un grado de protección estructural y en el caso del chalet Roque Suárez ambiental, es decir, respetando el ambiente original que se generaba alrededor de esa propiedad. Pero las intervenciones son de torres de vivienda de planta baja y 10 pisos en la mayoría de los casos, de 12 en el caso del chalet Roque Suárez y de 22 pisos más planta baja en el caso del chalet Ave María. Entonces, si vemos algunos de esos casos en particular y analizamos las condiciones ambientales que se generan a partir de esas intervenciones, podemos ver en el chalet Villa Luján como, bueno, por un lado la foto de la derecha es más que elocuente del grado de vecindad que tiene, y si hacemos simulaciones con el clima, datos climáticos de la ciudad de Mar del Plata, podemos obtener que en la actualidad la cantidad de radiación que este chalet recibe es 492 kilowatt-hora metro cuadrado año, de la acumulación a lo largo de todas las estaciones del año. Lo permitido originalmente eran 6 niveles, es decir, si se hubiese respetado esta normativa original de la ciudad de Mar del Plata, todavía estaría en una mejora del 6%. Pero a su vez, si pudiéramos, con el caso de simulación, probar, por ejemplo, qué pasaría si del punto más alto de la vivienda tomamos un ángulo de 30 grados, todo alrededor de la misma, para tratar de no perder la escala del bien patrimonial que se ha preservado y de que la distancia no sea tan exageradamente cercana como por lo menos respetar que sea la mitad de la profundidad de la propiedad construida, entonces la mejora sería de un 12%, es decir, el doble de lo que la actual legislación le prevé. En el caso del chalet Ave María y el edificio Uncani, que también las fotos son más que elocuentes de la afectación que ha sufrido, pero las simulaciones nos permiten ver cómo a lo largo de las temporadas invernales el chalet queda totalmente ensombrecido en la mayoría de las horas del día. Y con respecto a la captación de energía de radiación solar, vemos sin la construcción del edificio Uncani, esta sería la situación. Ya existía este edificio anteriormente, pero tiene otra escala totalmente diferente. Y con la construcción del edificio, ustedes pueden ver la escala de radiación, los que eran valores amarillos, anaranjados, que prácticamente se han perdido en favor de los verdes azulados, que son los de menor valor de radiación. Y con respecto a la posibilidad de ver el cielo, que sería algo básico en términos de el aprovechamiento de las calidades ambientales del patrimonio,
Si nosotros nos posicionamos en el lado vecino al edificio Uncani, antes había una disfrute del 65% de la bóveda celeste, y en este caso, una vez construido, pasamos al 29,66, o sea, menos de la mitad. En otro sector de la ciudad donde conviven varios de estos edificios declarados patrimoniales, nos encontramos con que la situación actual es de esta ganancia de radiación, pero todavía podría ser peor si estos edificios cercanos aplicaran el mismo criterio de utilizar la legislación vigente más las excepciones al código, y la situación sería aún peor. Mientras que si aplicásemos una legislación que proteja al bien desde su punto más alto, un ángulo de 30 grados todo alrededor, eso generaría algunos edificios en altura, pero de altura menor, y la propuesta mejoraría un 23% la situación actual. En el caso de Tucumán, Casa Azúcar, como les decía, fue expropiada por el municipio y dedicada a Museo Casa de la Ciudad, e inmediatamente se empezó a construir una torre de 15 pisos. La vivienda, que originalmente tenía todas sus aberturas y sus espacios de protección intermedios hacia el norte, se va a ver afectado estas calidades prontamente cuando se termine de construir este edificio vecino. Y en ese sentido, el factor de la visión de la bóveda disminuye por lo menos un 7% en 3 puntos que se han estudiado alrededor de los exteriores de la casa, es decir, desde las ventanas va a ser mucho menos. Y respecto de la radiación, esta sería la situación sin los edificios en altura lateral, es decir, el contexto histórico original que tuvo la casa, y con las torres vecinas. Estamos hablando de un 32% de reducción en las posibilidades de captación de energía solar anualizada. Esta es la torre que ya existe, y esta es una torre proyectada porque ya tiene autorizada la demolición del edificio vecino. Si aplicásemos una propuesta del 30 grados alrededor del edificio patrimonial, el valor de radiación volvería prácticamente a los valores originales que tenía la casa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el desarrollo urbano sustentable hay que volver a revisar su definición y ver que dice que la construcción de la ciudad no depende exclusivamente de las zonas rurales y en donde las personas puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer las de generaciones futuras, que es lo que tratamos de evitar con la protección del patrimonio arquitectónico desde los aspectos morfológicos, paisajísticos y desde lo ambiental. Entre los objetivos del desarrollo urbano sustentable encontramos dos que se vinculan estrechamente con estas propuestas que nosotros hacemos. Por un lado, la generación de amplios espacios verdes integrados al desarrollo comercial, industrial y residencial. Los espacios verdes han sido usados para las intervenciones de estas torres en altura, y la generación de edificios verdes inteligentes que minimicen el uso de los recursos. Imagínense que las torres pueden llegar a proclamar que son verdes e inteligentes, pero no lo que dejan en su entorno inmediato, que son estas casas ensombrecidas. Conclusiones. Nuestras ciudades requieren que el desarrollo sea efectivamente sostenible en el tiempo. Concebir el paisaje urbano trasciende la noción de hablar de un conjunto, de un centro histórico, para abarcar todo el contexto urbano general y el entorno geográfico del mismo. Esta inclusión de torres de vivienda todavía es un desafío no resuelto, tanto en términos individuales arquitectónicos como en la condición de componente paisajístico. Desde el punto de vista de lo metodológico, las metodologías predictivas como la de simulación puede colaborar en el análisis particularizado, es decir, para cada caso, ver cuáles serían los efectos no deseados de ese desarrollo urbano. Y por otro lado, decimos que el derecho a la luz, que no se encuentra legislado en nuestro país, y sin embargo no podemos hablar de desarrollo sustentable en el tiempo si nos negamos unos a otros ese derecho. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, Raúl Ahmad, Victoria Longini, Lorena Sánchez y María Gurel. Raúl, así hay, seguramente puede haber preguntas también sobre este tema. Bueno, convocamos a preguntas de los aquí presentes o de modo virtual, si alguien quiere consultar.
Voy a aprovechar entonces el espacio para realizar una consulta. Quizás es un poco técnica, pero vos sabrás respondernos. ¿Qué software han utilizado para hacer las simulaciones que mostraban en la ponencia? ¿O ha sido la combinación de distintos software a partir de los resultados que obtienen con uno y los que ingresan luego en otro? Es una combinación, pero hay partes del software que se han utilizado, software de simulación solar, y que ha combinado con también una parte del software que se han hecho ad hoc, digamos, que le ha adoptado un plugin fabricado por nosotros mismos, digamos, para la simulación de los edificios circundantes. Y sobre todo, bueno, los software pueden tomar los datos de las bases climáticas locales de ambas localidades donde estamos trabajando. Perfecto, muchas gracias. Te agradezco. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Conti, soy de aquí de la ciudad de La Plata. No, y me interesó eso justamente porque ustedes habrán visto que en La Plata tenemos cantidad de situaciones similares a las que ustedes mostraban tanto en Mar del Plata como el caso de la casa en Tucumán. Y la pregunta, que en parte está vinculada con un comentario, porque lo que nosotros intentamos hacer aquí en La Plata hace algunos años, era tratar de convencer a las autoridades municipales de que se definieran, aunque fuera pequeñas zonas, en las cuales hubiera una disminución sustantiva de indicadores urbanos, ¿no? Particularmente el FOT y la altura máxima permitida. No se tuvo éxito con eso. Ustedes pueden ver mismo en esta diagonal, donde estamos ahora, camino a la plaza donde está la catedral, que prácticamente todos esos edificios tan interesantes que hay están porque nadie les puso la mano encima todavía, porque esta todavía no ha sido un área, digamos, de desarrollo, porque las propiedades todavía son un poco caras, cosa que no pasó en otras zonas de la ciudad. Pero si nosotros nos atuviéramos a lo que los códigos de planeamiento y de edificación permiten, esta podría ser una zona en la cual tendríamos edificios también de 12 o 14 pisos de altura. Entonces, la pregunta, perdón, me extendí un poco en el contexto, pero para contarles cómo tenemos una problemática común, creo que en la mayoría de nuestras ciudades. De hecho, bueno, Córdoba, por supuesto, pasa lo mismo, Rosario, Santa Fe, Mendoza, podríamos prácticamente mencionar todas las ciudades medias y grandes del país. Quería preguntarte cuál es la situación al respecto en Tucumán. Bueno, la situación en Tucumán es aún más crítica en el sentido de que justamente comparamos estas dos ciudades con el equipo de trabajo que trabaja en Mar del Plata, porque Mar del Plata es una ciudad que sí tiene protecciones sobre todo de esos bienes patrimoniales que se señalan en planta, y sin embargo, al decir que uno no demuele el bien patrimonial, no termina de ser una protección en sí misma del bien y que se pueda disfrutar como tal, digamos, en la ciudad. Y es un poco el cuestionamiento que hacemos. En el caso de Tucumán no existe el hecho de que justamente contamos el caso particular de Casa Azúcar porque fue mucha presión social que generó que la municipalidad políticamente decidiera comprar el predio, ¿no es cierto? Lo cual tampoco sabemos que es una solución porque no pueden andar comprando todos los bienes patrimoniales para protegerlos, sino justamente que nos parece que hay que pulir un poco lo que nosotros entendemos por desarrollo urbano sostenible en el tiempo. Es decir, si queremos realmente proteger el patrimonio, tenemos que preocuparnos no solo por salvar una casita, ¿no es cierto?, dejando que todo el entorno sea un paredón, como mostrado en estos casos patéticos que se ven en nuestras ciudades, sino el hecho de que hay otras ciencias que nos pueden ayudar a simular situaciones posibles, ¿no es cierto?, donde tratemos de llegar a la solución de compromiso entre lo que el apetito inmobiliario presiona para desarrollar y lo que los ciudadanos nos merecemos como ciudadanos futuros. Te agradezco. Quisiera hacer un comentario acerca de eso. Me parece que también debiéramos pensar
así como cuando tenemos un patrimonio de la humanidad, pensamos en el área baja, ¿sí? Este patrimonio podríamos llamar modesto, también debería tener un área baja, ¿no? Y eso también debería quizás ser propuesto en los planes municipales, etc. ¿no? Creo que eso es lo que también va a seguir protegiendo en algo a nuestras ciudades que ya están absolutamente colapsadas. En el área buffer, bueno, ya sabemos un poco de qué se trata, pero no solamente lo que se hace al lado, sino también lo que queda de paisaje del landscape, ¿no? Perdón, justamente a eso apuntan estos estudios a mostrar metodologías que pueden darnos la pauta de cómo quedaría, ¿no es cierto?, esta zona alrededor del bien patrimonial que se desea proteger. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿Virtual, presencial? Hola, buenos días, buenas tardes. Yo quería hacer una aclaración sobre Mar del Plata, que es lo que estamos trabajando, justo lo que estábamos hablando. Mar del Plata tiene, como bien dijo Raúl, una declaratoria que es por bienes individuales, con ciertas consideraciones de los contextos, pero no alcanza para que dejen de pasar ese tipo de construcciones en altura. Y en ese sentido, hay otras ciudades de la Argentina que tal vez tengan la declaratoria de áreas, que nosotros no tenemos, ¿no? Recuperar también ese concepto que puede ser áreas, fragmentos, sectores, como para tener en cuenta para que esto realmente, si se operativiza, no pase. Buenos Aires lo tiene, Córdoba lo tiene, Rosario, o sea, hay varios lugares que cuentan con eso, y me parece que también, junto con la simulación, son herramientas que tienden a preservar el paisaje de este tipo, ¿no? Un patrimonio que no es un patrimonio monumental, sino que tiene otro tipo de caracterización, pero que es clave en la conformación del tejido identitario de cada ciudad. Así que me parece que hay como que herramientas, hay muchas, el tema es poder operativizarlas, cumplirlas. A nosotros nos hubiera servido muchísimo tener esas simulaciones y poder presentarlas en su momento frente a un gobierno estatal que pudiese escuchar este tipo de cosas y compatibilizar, acordar para esta cuestión del desarrollo futuro y que todas las generaciones puedan disfrutarlo, y evitar este tipo de pérdidas y no apoyarse en las operatorias que ya están consolidadas como para justificar las que van a venir, porque si no se genera un efecto dominó en el marco de manzanas no protegidas. Bueno, quería decir eso porque también es otra parte de las herramientas que no tenemos y que también colaboran con mantener el tejido. Gracias, Lorena Sánchez, por tu aporte. En todo caso, si alguno de los autores que aún no ha hecho uso de la palabra quiere realizar un comentario final antes de que terminemos con esta sesión de ponencias, son bienvenidos. Lo que pasa es que necesitamos el audio para que salga después con las personas que lo están siguiendo de forma virtual. Así ya vamos a poder escuchar todos, no hay problema. Si lo sé, no hablo. Bueno, buenas tardes. Cuando estuve viendo su ponencia, me trajo a colación y la imagen se me vino de Punta del Este. Yo vengo desde Uruguay, tenemos dos compañeras que estamos aquí, y pasó un poco lo mismo con Uruguay, con Punta del Este, porque empezaron a crecer los edificios y se perdió aquel Punta del Este que tenía estilo Mar del Plata también. Es muy parecido realmente. Hubo una ordenanza municipal donde no se permite construir en todo lo que es la área costera hasta más de 6 pisos, para evitar que se sigan perdiendo, digamos, ese paisaje patrimonial que tenía el origen de Punta del Este. Así todo está pasando, de hecho muchas de las casas son de argentinos en esos barrios, estoy hablando de Beverly Hills y todo el barrio
de todos los que siguen, bueno, Amelita Fortabat, toda esa gente tenía esa casa por ahí, y bueno, lamentablemente esas casas ahora se están empezando a vender, y hay una movida muy importante de que, bueno, que en esos lugares que paisajísticamente están lindos, y que marcan la historia, ¿verdad?, de un país, de una ciudad, bueno, no se transformen, aunque sean edificios de 6 pisos. Eso está empezando a ocurrir, lamentablemente. Y bueno, la presión social tiene que ser bien importante, porque tuvimos, no sé si ustedes conocen Uruguay, pero Punta del Este, en el Hotel San Rafael, que era un estilo Tudor, un hotel fue emblemático para Punta del Este, para el Uruguay, para incluso América, se destruyó porque no tenía una declaración de patrimonio porque era privado. Y se luchó bastante, se firmaba, pero bueno, no se logró. Y creo que las presiones sociales son importantes. Digo, en Piriápolis, que es donde yo vivo, también nos ha pasado lo mismo. De hecho, nosotros estamos representando acá el Comité de Piriápolis a UNESCO. Estamos en pleno los 4 que por ahora somos. Pero justamente una de las razones por las cuales Piriápolis no va a poder ser declarada Patrimonio Mundial UNESCO por su arquitectura, que es fantástica, porque se perdió ya la arquitectura porque se construyeron algunos edificios, y porque se ha modificado, porque no se preservó el patrimonio. O sea, y ahora justamente desde la sociedad, civiles, argentinos y uruguayos en conjunto, estamos trabajando para ver si logramos por lo menos preservar lo que queda y lograr algunos objetivos. O sea, que creo que las presiones sociales son importantes, bien hechas, ¿no? Digo, creo que son bien importantes para ponernos firmes y transmitirle eso a las próximas generaciones que van viniendo. El rol de los profesionales en informar a la sociedad para que esta presión social tenga sustento. Totalmente. Sí, bueno, gracias por el comentario. En Mar del Plata existen agrupaciones, organizaciones, asociaciones civiles de marplatenses, arquitectónicos y urbanos por la defensa del patrimonio, y realmente han hecho muchas movilizaciones, las cuales algunas han sido fructíferas y otras no, pero existe un movimiento importante, y también me parece que existe ese movimiento en las ciudades capitales y en otro tipo de ciudades. Me parece muy importante que exista porque es una manera de visibilizar la problemática y no aceptarla como viene dada, pero a su vez es muy difícil cuando está, como decía hoy en la conferencia magistral Juan Jordi, decía que no hacer política es hacer política, y en realidad también a veces pasa que no son escuchados, pero aún así me parece clave porque visibiliza algo y moviliza algo que de otra manera no tiene repercusión. Muchas gracias por sus comentarios. Tenemos un momento Permiso. para cerrar este bloque. Justamente te iba a dar la palabra a ti y ya luego Gracias. deberíamos cerrar. Te escuchamos. No, le quería comentar a nuestra compañera de Uruguay que lamentablemente en Mar del Plata, en las zonas costeras, nuestra normativa también indica que tenemos que construir planta baja y hasta 6 pisos. Y a pesar de la existencia de esa normativa, existen proyectos como el que estábamos viendo hace un rato de 22 niveles. Entonces, cuando hay normativas que prevén estas cuestiones y ni siquiera se respetan, es muy difícil, y creo que lo que apuntaba nuestra ponencia y lo que Victoria, que también está acá en el Zoom, hace con sus simulaciones es intentar desde el proyecto generar algunas características morfológicas en los edificios que se anexen, digamos que no perjudiquen tanto a los bienes patrimoniales, ya sea con esta inclinación de 30 grados que ella propone, como con algunas cuestiones de retiros que hacen que se pueda tener mejores condiciones lumínicas y también contextuales, porque como estamos un poco desahuciados frente a que esta normativa que no funciona, aunque sea tener algunas consideraciones desde el proyecto al momento de insertar obra nueva en estos contextos, puede ser una alternativa viable a corto plazo. Eso nada más. Perfecto, hacemos un breve intervalo. 5 minutos. Exactamente. Regresamos en 5 minutos para la próxima sesión de ponencias. Muchas gracias.